amados hermanos, bienvenidos una vez más a su canal, La Espada del Espíritu. Que el Señor les continúe bendiciendo esta hermosa mañana de viernes. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes en este hermoso día. Que la paz de Cristo, que la paz del Espíritu Santo esté sobre ustedes, sobre sus vidas. Los bendigo ahí donde quiera que usted esté de camino a su trabajo, o donde quiera que usted esté en su casa, en su oficina. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor Jesucristo y lo bendigo a usted. Te bendigo a usted, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, su familia, su trabajo en este hermoso día. Yo quiero que elevemos una oración en esta mañana para darle este microtema que es muy importante. Es un tiempo en el que el Señor nos está buscando como adoradores y queremos ser fieles a su presencia, a su llamado. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este hermoso día. Te santificamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre amado. En el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, elevamos esta oración hasta el trono de la gracia, Señor, para encontrarte, Señor, para hallarte, Señor, para deleitarnos en tu presencia estos minutos y que podamos escuchar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que me ven y me oyen, porque es a tu palabra, Señor, la que siguen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sella esta palabra en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus hijas, así como has sellado esta palabra en mi corazón también, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes este microtema que el Señor me ha permitido titularlo como el sello de un verdadero adorador. Amén. El sello de un verdadero adorador. Y yo quiero que veamos lo siguiente. La adoración a Dios no es solo el cantarle a Él. Amén. No es solo cantarle a Él. La adoración va más allá de un cántico, de un canto que usted y yo entonamos en nuestra casa, en nuestro carro. La adoración va más allá. Es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. La adoración tiene que ser un modo de vivir que yo tengo. Por eso la palabra del Señor en Romanos dice que debemos dejar la pasada manera de vivir heredada de nuestros padres hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esa pasada manera de vivir fue lo que nos enseñaron, lo que nos heredaron. Pues esa manera de vivir hay que dejarla y empezar a vivir una vida de adoración a Dios. No es que vamos a pasar cantándole todo el día, no. Mi adoración es mi forma de vivir, mi forma de honrar a Dios. ¿Amén? Entonces, yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15 y versículo 8. Esta palabra es hermosa, hermanos, es gloriosa. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15 y versículo 8. Y dice la palabra del Señor así. Veámoslo desde el verso 7. Hipócritas. Vea cómo empieza este pasaje. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué duro, hermano. Qué duro. Qué tremendo. Porque el ministro actual, lamentablemente, está honrando a Dios solo de labios para afuera. No lleva una vida genuina de adoración, de honra a Dios como tiene que ser. Entonces, un verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? En espíritu, porque en el espíritu se adora. Y en verdad, bueno, en verdad es que usted realmente vive una vida de adoración, una vida cerca. Dice, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, el corazón
Mi corazón tiene que estar cerca de Dios. Amén. Tiene que estar cerca. Por eso, hermanos, Juan 4:23, usted conoce este pasaje, dice que la hora es, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque los tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Entonces, queremos entender en esta mañana que el Padre busca adoradores. No está buscando apóstoles, no está buscando profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Esos son regalos de Dios, son dones dados a los hombres para la edificación de la iglesia. Pero Dios, el Padre, busca adoradores. Usted y a mí nos está buscando el Padre. Usted es un adorador, una adoradora, yo soy un adorador. Nos está buscando el Padre. Vea qué buena noticia. Pero tenemos que vivir una vida de adoración a Dios. Amén. Entonces, Lucas 4:8, yo quiero que vaya conmigo a este pasaje. En Lucas capítulo 4, el versículo 8. Y esto es hermoso, hermanos, porque aquí nos dan una clave muy importante. Usted sabe que Dios, que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. ¿Sí? Él fue tentado por Satanás. Y entonces Él viene y tienta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice en la tercera tentación, cuando lo tienta acerca de que si él ve que todos los reinos del mundo se postrado lo adora, entonces el Señor Jesucristo le responde y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor aquí? La palabra del Señor aquí lo que quiere decir es que yo le voy a adorar a Él primero con una vida de adoración. No le voy a cantar, no, porque dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Muy bien, en la iglesia, cuando le cantamos, cuando le tocamos un instrumento, cuando cantamos, estamos sirviendo. Pero resulta que ese es mi servicio a Dios. Mi vida de adoración es fuera de la congregación. Todo lo que yo hago de lunes a viernes, de lunes a sábado, fuera de la iglesia, mi testimonio, mi vida, mi corazón cerca de Él, eso es mi vida de adoración. Una vida que pasa honrando su presencia, que pasa honrando su palabra. Amén. Entonces, hermanos amados, lo que quiere Dios no quiere músicos, ni solo cantantes. Dios lo que quiere son tañedores. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es un atraedor de la presencia de Dios. Qué bonito es cuando usted y yo empezamos a ministrar la alabanza, a ministrar una adoración, cuando hay un momento especial en la congregación donde se ministra la presencia de Dios. Entonces usted, como tañedor, hace que la presencia de Dios descienda. Y no solo vas a llenar un campo, no solo vas a llenar un campo en el cual vas a tocar y vas a cantar, sino que vas a ir a servirle al Señor con mucha fe, con mucho amor, con mucho gozo. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que seamos tañedores, que atraigamos su presencia, que abramos el cielo con nuestro cántico y que el Señor pueda ministrar al pueblo, que nosotros elevemos nuestra adoración y llegue hasta el trono como un olor grato y que Él pueda descender. Amén. Entonces yo quiero que veamos algo muy importante. Y le puse un salmista en la Biblia que es el más conocido de todos, que usted y yo lo conocemos, ¿verdad? Que hizo dos papeles
en dos momentos muy claves hizo dos papeles importantísimos que van a demostrarle ahorita mismo con la palabra lo que es un tañedor y lo que es un músico. Amén. Entonces yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 16, 23 y vamos a buscarlo por acá. 1 Samuel 16, 23. Gloria a Dios. Yo anhelo en mi corazón que usted esté entendiendo bien lo que le estoy explicando, hermano. 1 Samuel 16, 23. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 22. Vamos a leer desde el verso 22. Dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Vea qué tremendo eso, ¿no? Vea qué tremendo eso. La gracia. La gracia es una influencia divina en el corazón que refleja el rostro. La gracia es una influencia divina que está en nuestro corazón y que se nota en el rostro. Amén. Entonces, yo lo que quiero, hermano amado, en esta mañana es que usted me entienda. El tañedor debe tener gracia. Y para que la gracia de Dios se derrame sobre el tañedor, tiene que haber gloria. Que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Sí, amén. Entonces, dice el verso 23, y cuando el espíritu malo venía de parte del Señor a Saúl, ¿verdad? Que llegaba sobre Saúl, David tomaba el arpa. Escuche bien, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, entonces, hermanos, vea qué tremendo esto. Saúl lo visitaba un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo. Le producía ciertas complicaciones, dolores de cabeza, problemas de ansiedad, qué sé yo, póngale el nombre que usted quiera. Y resulta que David siendo un tañedor, tocaba. Cuando él llegaba a tocar con ese amor, David hacía que el espíritu malo se apartara, porque la alabanza y la adoración, eso es lo que hacen en una congregación. Hay milagros, hay sanidades, hay libertad. Pero cuando se toca como un tañedor, una persona llena de gracia, llena de la gloria de Dios, llena de la unción del Espíritu, y no solo eso, sino que llega y toca por amor a lo que está haciendo, por amor a Dios, por amor a la presencia de Dios. Entonces David dice que tomaba el arpa y la tocaba con su mano. ¿Ven? Pero ahora quiero mostrarle algo muy, muy interesante. En 1 Samuel 18:10, este mismo David hizo exactamente lo que hace un músico, no un tañedor. Entonces pasó de ser un tañedor de un momento a ser un músico en otro momento. ¿Por qué? Porque él era humano y se equivocaba también. Pero él nos está enseñando y nos está mostrando cómo es el carácter de un tañedor, el carácter de un músico nada más. Entonces mire qué tremendo esto. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. Pero oiga lo que dice: David tocaba con su mano. Eso decía el pasaje anterior. David tocaba con su mano, pero vea la diferencia aquí. David tocaba con su mano como de costumbre. Me acostumbré. Ya que el domingo voy, sí, no, hoy me toca. Sí. No, el miércoles también me toca. No, ahí yo me guío con el director y ahí toco algo. Qué tremendo, qué duro eso, hermano, porque
Dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl cuando David tocaba, pero cuando tocó como de costumbre, Saúl casi lo mata. El espíritu malo casi lo mata. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por costumbre, a tocar, a servir por costumbre, porque hay que hacerlo, porque ya es una rutina, entonces no pasa absolutamente nada en la congregación, absolutamente nada. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que los espíritus inmundos, los demonios, se vayan, dejen libres a las personas a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración. Amén. Entonces, el tañedor atrae su presencia, adora y sirve con amor y ama lo que hace. El músico toca por costumbre para llenar un campo. Amén. Ahora quiero ver un par de claves muy importantes como tañedores debemos de tener. Primera clave, usted sabe que usted y yo somos salmistas. Amén. Un adorador es un salmista. O un adorador no precisamente puede ser un salmista, pero en el caso de nosotros los músicos, los tañedores, nosotros somos músicos, somos salmistas. Somos salmistas. ¿Amén? ¿Y qué es un salmo? Un salmo es una palabra cantada. Eso es un salmo. Eso es un salmo. Eso es un salmo, una palabra cantada. ¿Amén? Una palabra cantada. Jueces 1, del 1 al 3, me dice algo muy lindo. Y esta es la primera clave que vamos a ver. Jueces 1. Jueces 1 del 1 al 3 dice así: Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Había una batalla en ese tiempo. En ese momento había una batalla y Josué había muerto. ¿Quién sube primero a la batalla? Y lo que el Señor le responde al pueblo, y le dice: Jehová respondió: Judá subirá primero. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Verso 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con Judá. Bien, esta es la primera clave para un tañedor. Si usted es un salmista, hermano, si usted es una salmista, hermana, y no tiene palabra de Dios, no escucha la palabra, no acostumbra a escuchar la palabra, usted no puede ser una salmista. Eso es un cantante. Usted es una cantante, usted es un cantante de como los tiene el mundo. Es fuerte, pero es cierto. ¿Por qué? Porque Judá y Simeón tienen significados muy hermosos en el hebreo. Judá significa alabanza o el que alaba. Y Simeón significa el que oye inteligentemente. Entonces, Judá sube primero a la batalla. Nosotros los tañedores que estamos en el altar somos la punta de la lanza. Somos los que vamos primero a la batalla. Cierto que la alabanza es un terreno muy bendecido, ¿sí? Usted y yo, cuando estamos en un ministerio de adoración, un ministerio de alabanza, nosotros recibimos mucha bendición, pero hay mucha batalla por delante.
¿sí? Hay mucha batalla por delante. Así que este es un terreno lindo, es un terreno, pero es un terreno de guerra. Entonces Judá, o el adorador, o el que alaba, le dice a Simeón, al que oye inteligentemente, sube conmigo. Entonces, un salmista tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que tener palabra en su corazón para poder cantar un salmo. No que hay en iglesias que me ha tocado estar por ahí, veo muchas veces los músicos, porque no voy a decir tañedores, los músicos tocan, cantan, terminó la alabanza, la adoración y se fueron. Se van para afuera a ir al baño, a comerse algo, y empezó la palabra y no llegaron, no la escucharon, no se sentaron a oír la palabra. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Porque un siervo, un servidor de Dios en la alabanza y en la adoración que no escucha la palabra, no puede ser un salmista. Es imposible. ¿Qué va a cantar? Entonces es duro, hermanos, es duro, pero Judá y Simeón van de la mano. El que alaba con el oír inteligentemente la palabra de Dios van de la mano. Amén. Dita sea la gloria de Dios. No se me ofenda, hermano. Hermana, no se me ofenda. Es algo que Dios nos tiene claro acá en la palabra y tenemos que cumplirlo, hermano. Si queremos tocar el corazón de Dios, si queremos hacer que la presencia de Dios descienda sobre el pueblo, tenemos que oír inteligentemente su palabra. Amén. Otra clave importante, la segunda clave importante para un tañedor. El libro de los Cantares es un libro muy hermoso, hermanos. Es un libro muy, muy hermoso. Y yo quiero que vaya conmigo a Cantares 1 y versículo 4. Cantares capítulo 1 y versículo 4. Amén. Y dice la palabra del Señor así: Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordamos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Pero quiero que veamos esto acá. Aquí hay una clave muy importante. El rey me ha metido a sus cámaras. Aquí podemos ver varias cosas. Vamos a ver gramática. En este momento vamos a ver un poco de gramática. Aquí hay palabras en singular y en plural. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dice, atráeme. Me está hablando a mí, singular, atráeme. No atráenos, no, atráeme. Y seguidamente dice, en pos de ti correremos, en plural. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Un líder, un adorador, tiene que ser constantemente atraído. ¿Y atraído a dónde? A las cámaras del rey, o sea, a la cámara secreta, a la intimidad con Dios, a la intimidad con el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como tañedores. Atráeme a ti, y entonces los que nos están siguiendo correrán junto con nosotros hasta la presencia de Dios. Amén. Dice, atráeme y en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Entonces cuando el rey me mete a sus cámaras y yo me lleno en la intimidad y doy a luz su palabra, entonces nos gozaremos y alegraremos en ti. Y nos acordaremos de tus amores. Amén. Esta es otra clave importante. La cámara secreta. La cámara secreta. Alabar a Dios y escuchar la palabra con inteligencia. Pero la cámara secreta es otra clave importantísima en los tañedores. Amén. Dios, o sea, Cristo, nuestro Rey, nos debe atraer para que todos aquellos que nos oyen nos sigan hasta su presencia. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que veamos algo todavía mucho más lindo de lo que ya estamos viendo, que es hermoso.
Pero yo quiero que vaya conmigo al libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 9 y versículo 11, que ese es hermoso también. Dice la palabra del Señor así, Amós 9:11. Gloria a Dios. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Qué tremendo, Señor. Dios va a hacer 4 cosas enormemente poderosas en la alabanza de las congregaciones. 4 cosas en este final de tiempos. Va a ser algo tremendo con la alabanza, con los ministerios de alabanza en las iglesias. Póngame cuidado. Punto número 1. El Señor va a levantar el tabernáculo de David que está caído. Amén. Y no solo está hablando de los tañedores, de los músicos, no. Está hablando también de la estirpe guerrera. David era un guerrero, un hombre de guerra. Y si nosotros, como punta de lanza, como decía, Judá subirá primero a la batalla, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de guerra. Guerreros en la alabanza, guerreros en la adoración. Que rompamos piedra y abramos brecha en medio del camino. ¿Ven? La estirpe guerrera. ¿Cuál es el tabernáculo de David? ¿Qué características tiene el tabernáculo de David? Primera de Samuel 16:18. ¿Ven? Primera de Samuel 16:18 vienen las claves, viene el carácter del ministro de alabanza, el carácter del ministro, el carácter de David. El tabernáculo habla del cuerpo. Y David tenía 7 características tremendas y se las voy a tocar rápidamente. Primera de Samuel 16:18. Primera clave, ser hijo. Ser hijo. Porque decía, y él es hijo de Isaí el de Belén. Entonces, si tú tienes una cobertura, eres hijo. No solo de tu Padre que está en los cielos, sino tienes una cobertura pastoral, sacerdotal. Eres hijo. Representa tener un padre espiritual, estar bajo cobertura y estar en una congregación o en una casa. Amén. Número 2, saber tocar. Es necesario que todo el que quiera servirle al Señor en el área musical debe tener el talento. Y no solo el talento para tocar instrumentos, también hay que saber tocar el corazón de Dios. Ya que a Dios se le ministra con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Número 3. Valiente y vigoroso. Esa era otra característica de David. Debemos tener como tañedores siempre el valor y la fuerza para seguir adelante, ya que somos los de la tribu de Judá y somos punta de lanza en la batalla. Amén. Que no nos derribe cualquier problema. Número 4. Hombre de guerra. El terreno de la alabanza es un terreno muy fértil. Claro que sí. Es un lugar de mucha bendición. Por consiguiente, un lugar al cual se le opondrán muchos Goliat. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso debemos estar vestidos con la armadura de Cristo. Hermanos, yo se los había tocado hace un ratito. Es tremendo. Es poderoso el terreno de la alabanza. Pero vamos a tener muchos Goliat de enfrente. Y hay que derrotarlos. Prudentes al hablar. Punto número 5. No permitamos que el lenguaje del mundo nos llene. Debemos someter día a día nuestra lengua y que sea Dios a través de su espíritu quien nos llene y nos dirija al hablar. ¿Okay? Porque usted oye músicos, mae, ¿qué? ¿Todo bien? Ay, mae. Dentro de la misma iglesia o fuera de ella. No. El tabernáculo de David está caído porque estas características los músicos ahora no las están teniendo. Por eso está caído el tabernáculo de David. Y Dios quiere levantar eso.
Número 6, hermoso o hermosura. Y esto habla de la gracia que les tocaba hace un rato, la gracia. Este término se refiere a que todo tañedor tiene que tener la gracia de Dios. Y número 7, el más importante quizá de todos, el Señor estaba con David. El Señor está con él. ¿Con quién tiene que estar el tañedor? ¿A quién debe tener en su vida? Al Señor, y que el Señor esté con el tañedor. Amén. Aquí está hablando de que todo tañedor que adore y sirva cuente con el favor de Dios. Amén. Entonces, rápidamente se los acabo de tocar para que usted vea lo que Dios quiere hacer a la hora de decir que va a levantar el tabernáculo de David. Amén. Muy bien, esa es la primera cosa que Dios quiere hacer, levantar el tabernáculo de David, volverle a inyectar ese carácter a los ministros de alabanza de las iglesias. Número 2, decía aquí, y cerraré portillos. Muy bien, dice Eclesiastés 10, y vamos a buscarlo rápidamente. Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a ver, por aquí, téngame paciencia, hermano, porque la Biblia a veces se me pega las hojitas aquí. Dice, Eclesiastés 10 y verso 8. El que hiciere hoyo, caerá en él. Amén. Y el que aportillar el vallado, dice, le morderá la serpiente. Muy bien. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Satanás ha contaminado los altares de las iglesias. ¿Por qué? Porque los líderes han abierto portillos, han aportillado el vallado, y la serpiente entró, empezó a morder. ¿Y cómo ha contaminado el diablo los altares? Con música moderna, géneros que se han metido a la iglesia y han babilonizado la música dentro de la iglesia. ¿Verdad qué tremendo esto? Una bachatica cristiana, mover el esquelético para Cristo. Un cumbión, un merengue cristiano, un reggaetón cristiano, un rock cristiano, una salsa cristiana. Hermanos, no. Eso no puede ser así. Hay que ser celosos de lo que se canta. ¿Por qué? Porque ahora lo moderno, lo nuevo, lo novedoso, lo cool, se convierte un hermano que era antes un cantante mundano y se convierte al cristianismo, y resulta que ahora nada más le cambiaron la letra a la música y entonces ya no cantan lo que cantaban antes con la letra de antes, pero la música quedó igual. No recibieron la revelación para hacer un cántico nuevo. Se quedaron en lo mismo. Y entonces eso es lo que se canta en las iglesias, porque qué bonito suena, que la música electrónica, que bajamos las luces, que las luces parpadeantes, como si fuera un concierto. La música electrónica. Hermanos, estamos cayendo en un error muy grave. ¿Usted sabe qué hizo David cuando Usa tocó el arca y pereció? Bueno, para que conozca un poco la historia, los filisteos robaron el arca del pacto. Y el arca del pacto es la presencia de Dios. ¿Y cómo la llevaban los filisteos? La pusieron en una carreta y la jalaron los bueyes. Y así la llevaban los filisteos. Cuando los filisteos devolvieron el arca, David, siendo el dulce cantor de Israel, David la trae también en bueyes, en una carreta. Cuando en la palabra del Señor, en la ley, en los levitas,
El Señor le habla a los sacerdotes y les dice, el arca del pacto la tienen que llevar sobre sus hombros. Esa es la manera correcta de llevar el arca, en hombros, hablando de la responsabilidad. Amén. Bien, entonces David trae el arca, como la traían los filisteos. ¿Esto qué muestra? Que las iglesias ahora están trayendo la música a la iglesia como la está llevando el mundo. Solo que le cambian la letra. Entonces dice que en el momento en el que el arca iba, dice que los bueyes tropezaron. Los bueyes, si usted se fija, los bueyes en la Biblia representan los ministros. Entonces cuando el arca del pacto, cuando la alabanza y la adoración no se lleva de la manera correcta, los ministros tropiezan y caen. ¿Ven? Y dice que en ese momento, como los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer, Usa extendió su mano. Y dice que pereció en el momento. Bien, ahora ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando el ministro tropieza, corre el riesgo de una muerte espiritual, de perecer espiritualmente. ¿Ven? Porque dice que David venía en un fiestón, venía danzando, cantando, pero el Señor estaba encendido en ira, porque la presencia de Dios no se estaba llevando correctamente. ¿Amén? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con aportillar el vallado. Por eso el Señor quiere que en nuestras congregaciones se cierren esos portillos. Y para que se cierren esos portillos es necesario conocer la palabra. Es necesario volver a la estirpe guerrera, volver a levantar el tabernáculo de David en nuestras vidas. ¿Ven? Punto número 3. Dice que reconstruir sus ruinas. Las ruinas, en este caso, reconstruir los muros que se cayeron. Los muros son la fortaleza de una ciudad. ¿Ven? Dios quiere volver a fortalecer la alabanza genuina en las congregaciones. La alabanza verdadera en las congregaciones. Amén. Una alabanza de guerra, una alabanza explosiva, que suceda lo que sucedió con Pablo y Silas. Y en Hechos 16, 25 y 26, usted lo puede leer ahí en su casa. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios a medianoche. Cantaban himnos a Dios mientras oraban y los presos los oían. Entonces, hermanos, la verdadera alabanza no es la que se canta más bonito, ni la que se canta todo el día, no. La verdadera alabanza es la que se canta en medio de la peor de las dificultades que usted y yo estemos pasando. Si no, pregúntenle a los hermanos a veces qué difícil es levantar las manos cuando no tienes un 5 en la bolsa. Qué difícil. Cuando no tienes una bolsa de arroz en tu casa para tus hijos, para tu familia. Qué difícil es levantar las manos. Por eso cuando la palabra habla de medianoche, está hablando de la peor de las pruebas, lo más oscuro, lo más profundo de la prueba. ¿Sí? Lo más oscuro que estés pasando. Levanta tus manos y alaba a Dios. Esa es la verdadera alabanza, la que a Dios le agrada, la que abre cárceles, la que mueve los cimientos de los infiernos en nombre de Jesús. Entonces dice que Pablo cantó con Silas, cantaron a Dios himnos, a Dios, y los presos los oían. Entonces, hermanos, cuando tú y yo estemos en el altar, no le cantemos a la gente, al pueblo, que para que nos oigan, que qué bonito que cantamos, que wow, cómo somos de ministros, qué bárbaros. No, hagámoslo para Dios, hagámoslo para Él, cantémosle a Él, y Él se encargará de hacer el resto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo le cantamos a Dios, la gente nos oye. Los presos nos oyen y son libres. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Punto número 4. Dios quiere edificar como en el tiempo pasado.
Esto quiere decir que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Las modas se han apoderado de los altares, hermanos. Dios quiere que nuestra adoración y nuestra alabanza sea como fue desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Salmo 150, usted lo puede leer. A David le mostraron la alabanza en el cielo. Y el libro de Job, que es un libro muy hermoso, muy profundo, hermano. Cuando pueda leerlo todo completo, léalo, hermano. Job 38. ¿Ven? 4 y 7. Del 4 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú? Le está diciendo el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus basas? Tremendo, ¿verdad? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, tiempo pasado, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nuestra alabanza no sea la alabanza moderna, la música moderna, lo que suene chic, lo cool, estar imitando al mundo. Porque qué tremendo, porque ahora hay hasta discotecas cristianas, hermano. Eso no puede ser posible. Las cristotecas. No, hermanos. No. El método para atraer a los jóvenes no son los métodos humanos. No. Quiere atraer jóvenes a la congregación. Alabe y adore a Dios genuinamente y déles la palabra del Señor a los jóvenes. No los entretengan. No los entretengamos, hermanos. No contaminemos nuestros altares. Amén. En resumen, hermanos, para terminar, el sello de un verdadero adorador está en vivir con su corazón cercano al Señor. Porque de nuestro corazón mana la vida. Entonces, si de nuestro corazón mana la vida, que esa vida nuestra sea de adoración a Dios. Y que todo lo que expresemos sea verdadero, sea genuino. Adorando y sirviendo, hermanos. Adorando y sirviendo. Teniendo el carácter de un ministro. O sea, al estilo del tabernáculo de David. Nosotros somos llamados a ser tañedores, hermanos. Y no solo músicos. Conociendo en intimidad a Cristo nuestro Rey, para que los que siguen al Señor entren junto con el ministro hasta su presencia. El tabernáculo de David somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Debe ser nuestro carácter. Eso es lo que debe ser el tabernáculo de David, levantado, nuestro carácter. Esas 7 características de David. Porque las llaves de David están en nuestras manos, hermanos. Amados hermanos, espero que este tema les haya sido de mucha bendición y que podamos día a día escudriñar su palabra, entender su palabra, cada día poder hacerlo mejor para Él. Conforme vamos conociendo su palabra, vamos entendiendo cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir y cómo debemos de pensar. Hermano, esto, téngalo siempre cerca de su corazón, de su mente, de sus labios. Usted y yo, que somos ministros de alabanza, tengamos esto siempre cerca y estemos siempre cerca del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus siervos, bendigo a tus siervas, a esos ministros y ministras, a esos tañedores, a esas tañedoras.
En el nombre de Jesús, bendícelos y que esta palabra quede sellada en sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Un saludo para todos, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Nos vemos en su página La Espada del Espíritu la próxima semana para tocarles otros temas que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Que el Señor les bendiga.